Muy buenas noches. Bienvenidos al último programa especial dedicado a la cumbre C40 de alcaldes que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires a partir del día miércoles, y nosotros hemos estado acompañando desde el canal de la ciudad. Buenas noches, compañera. Buenas noches, compañero. Lo que queda de nosotros. Lo que queda con, sí, nuestra energía no está muy renovable, ¿no? Últimamente, pero así es. Como decías, concluyó hoy este evento internacional que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y que reunió no solo a alcaldes de distintas ciudades del mundo para avanzar en la acción local ante el cambio climático, sino también actores de otros sectores como el sector privado. Y que concluyó con esta idea, ¿no? Este mensaje muy contundente que tuvo el chair de la red C40, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, de que son las ciudades las que verdaderamente hoy están actuando ante el cambio climático y que los países, los gobiernos nacionales deberían acompañar esa acción, ¿no? Ese me parece que fue como uno de los grandes mensajes políticos que quedó en esta disputa entre la acción local de las ciudades y la acción nacional de los gobiernos. Vamos a estar repasando lo que dejaron las conclusiones, el consenso de Buenos Aires, así se llama el documento que firmaron los alcaldes que participaron de esta cumbre. Además vamos a estar mostrando dos realidades muy dispares que formaron parte de este encuentro de alcaldes. Vamos a estar hablando con el alcalde de Los Ángeles y con el alcalde de Medellín, que cuentan historias muy distintas vinculadas a la agenda climática. También otro anuncio que se hizo hoy, un compromiso de algunas de las ciudades que forman parte del C40 de tender hacia basura cero. Vamos a contar de qué se trata y cuáles son las estrategias que algunas ciudades enormes como Nueva York también están implementando. Estos serán algunos temas de esta noche. Pero ¿te parece que comencemos por lo que dejó el mensaje del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta en el cierre de esta cumbre? Gracias. Resumiendo precisamente cuáles son los alcances del consenso de Buenos Aires. We said at the beginning that this summit would be historical, and we accomplished it. The C40 World Mayor Summit is now a milestone in the collective fight against climate change. The consensus of Buenos Aires will remain a central part of the urban climate agenda. Asumimos el compromiso de implementar una estrategia concreta y práctica para enfrentar los desafíos que pusimos como prioridad en esta cumbre. El primero, la recuperación económica sustentable. Que quede claro, el desarrollo económico no es contradictorio con el cuidado del ambiente. Segundo, el bienestar integral de las personas. Porque el mundo de hoy nos obliga a construir ciudades que prioricen el bienestar integral de los ciudadanos, siempre poniendo la calidad de vida como centro de nuestras decisiones. Y por último, asegurar el financiamiento. Digámoslo claramente, las ciudades necesitamos recursos económicos para construir un futuro más sustentable. En materia de empleo, nos comprometimos y vamos a crear 50 millones de empleos verdes. El grupo que incluye al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, reafirmaron su compromiso de financiar la acción climática inicialmente con casi 80.000 millones de dólares hasta el año 2026. Camino al COP27, lo que aquí logramos nos da más fuerza para tener influencia sobre las decisiones de las naciones. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Ahí estaba el cierre del jefe de gobierno porteño frente a los demás alcaldes que lo acompañaron, con un mensaje del que venimos hablando en estos días, Thais, ¿no? Los que tienen un color político distinto del presidente de su país, del jefe de Estado, tenían este mensaje. Somos los alcaldes los que vamos a llevar a la COP, a la cumbre de la ONU de cambio climático, el pedido, el reclamo para que los países se comprometan con esta agenda, ¿no? Sí, e incluso con un mensaje que iba más allá diciendo que ya son las ciudades las que están actuando frente al retroceso, ¿no? O a la pausa que están haciendo los gobiernos nacionales con diferentes excusas para avanzar en la acción climática. Pero ahí el jefe de gobierno porteño mencionaba distintas cosas
preguntas en esto de lo que implica este consenso, que un poco resumió o subrayó muchos de los temas que en estas 3 jornadas y sobre todo las 2 internacionales se venían escuchando. ¿Por qué hablar de una recuperación, ¿no? Sustentable? Bueno, la cumbre anterior... ¿Te parece? Repasamos con la placa los veamos. 3 ejes de los que mencionaba recién el jefe de gobierno porteño, que son los que formaban parte precisamente del consenso de Buenos Aires. Lo decías, Thaís, recuperación económica sustentable. Claro. ¿Nos explicaste? ¿Y por qué esto? Porque, bueno, la pandemia significó una crisis económica para la mayoría de los países y desde entonces lo que se dijo fue que esa recuperación económica frente a la pandemia sea también una oportunidad para que las acciones que se fomenten de la recuperación vayan en línea con los compromisos climáticos asumidos y no en contra. O sea, que se aprovechen esas dos crisis, la de salir de la crisis económica por la pandemia y seguir actuando ante la crisis climática. De hecho, recordemos que esta cumbre es la que se realiza después de la anterior, que fue justo prepandemia, en 2019. El otro tiene que ver con el bienestar integral de las personas, y esto es muy importante pensando en lo que conversamos ayer de este concepto de las ciudades de los 15 minutos. No olvidarse que quienes habitan, quienes hacen las ciudades son las personas, y pensar todo el tiempo que hablar también de ciudades con mejor impacto ambiental es también un impacto positivo, por ejemplo, para la salud de las personas. Esto en materia de lo que puede ser la calidad del aire o la contaminación en el caso de que no se realicen las acciones necesarias. Y por último, yo en el canal de la ciudad vengo diciendo mucho una frase este año que es put the money on the table, poner el dinero sobre la mesa, tiene que ver con asegurar el financiamiento. El dinero fue, te diría que el tema transversal. En todas las mesas. En todas las reuniones, en todos los paneles y de los distintos, incluso jefes de los alcaldes, ¿no? Y representantes del sector privado de distintos países que hablaban de esta necesidad de que haya financiamiento, en el caso de esta cumbre, dirigido a la acción climática, ¿no? Local. Y de hecho el propio jefe de gobierno porteño dijo, sin financiamiento no hay acción. Y ahí se refirió, en esto no del financiamiento también, a la necesidad de que se genere empleo. Un ratito con Leandro Dario vamos a ampliar esta idea del financiamiento, también con el anuncio que escuchábamos recién por parte del jefe de gobierno, que los 3 organismos multilaterales que formaban parte de la cumbre se comprometieron a aportar en los próximos años para el sur global. No solamente estamos hablando de la región, también otros países de otros sures del planeta, ¿no? Sí, en el balance de lo que dejó esta cumbre internacional aquí en la ciudad de Buenos Aires, Mark Watts, el director ejecutivo de la red de ciudades de C40, destacaba por un lado el regreso a las reuniones presenciales de los alcaldes que mantuvieron distintas bilaterales, cuyo contenido no nos enteramos nosotros los periodistas, pero por otro lado este anuncio que se realizó de alcanzar la meta de 50 millones de empleos verdes en las ciudades de C40 hacia el fin de esta década, es decir, hacia 2030. Si te parece, vamos a ver qué fue lo que conversamos con él. Sí. The combination of regulation that creates markets where we're going to now see private investment and private job creation with that strong public sector lead in places, particularly around retrofit or in energy. Mayor Colau in Barcelona created a new public city energy company to provide insulation and home resilience for families that couldn't otherwise afford it. So the key thing we need to see is more regulations or different regulations for that changes to happen? Yeah, I think here we need to recognise for effective markets in the context of the climate crisis, we need really strong regulation from government. Not less regulation, more regulation, clear, strong, that allows progressive companies to prosper by cutting emissions and building resilience, which I know most of the chief executives I talk to, that's what they want. The big theme in every room, in every panel, was climate finance, and it's going to be the theme under fight at next COP27 in Sharm el-Sheikh. What impact do you expect this local summit to have on the national and international climate conference? Well, I mean, one, we'll take a very strong message to COP27 of the need for a massive increase in finance for urban climate action. But perhaps more than that, the evidence that the really great projects that will create jobs, that will reduce poverty, that will protect people from the price rises that everybody's experiencing at the moment,
they're there. In C40 cities, they're there. The planning's been done, the targets are right, the development of the projects is there. We just now need to unlock the development banks that aren't yet really still funding urban climate action. I think for the private finance, I think that's where good regulation and legislation is going to come to play. Estaba entonces el director ejecutivo dialogando con Thaís, un poco crítico también del rol de los bancos que un ratito antes habían hecho este anuncio, ¿no? La sensación es que les parece que es insuficiente, ¿no? Y lo que pasa es que a veces cuando uno ve la cartera de proyectos en la cuales destinan las inversiones, sin ir más lejos, el Banco Mundial ha estado en las últimas semanas, ¿no? Medio en el ojo de la tormenta y de la crítica, porque uno ve que siguen destinando dinero a nuevos proyectos de combustibles fósiles, cuando teóricamente, si se quiere avanzar en la acción climática, deberían al menos dejar de destinar dinero a nuevos proyectos. Leandro Darío, buenas noches. ¿Cómo estás, Damián? Un ¿Cómo ratito andás, vamos a entrar en el detalle, ¿no?, de lo que fue ese anuncio, que de hecho fue el más esperado por las delegaciones que venían a tocar la puerta precisamente de los organismos multilaterales y que están esperando, como decía Thaís, que alguien ponga la plata para cambiar la realidad de las ciudades. Hay un problema adicional con eso, que te vamos a contar en un rato, que es que no hay un punto de acuerdo entre organismos multilaterales de crédito con respecto a este financiamiento. Es decir, hay discrepancias entre los organismos que proponen poner plata y el FMI. En un ratito te voy a contar en qué consiste eso. Escuchamos hasta ahora conclusiones a nivel general de lo que dejó la cumbre. Nosotros también dialogamos con el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, lo que dejó la cumbre C40, pero para la Ciudad de Buenos Aires y también para los anfitriones, por supuesto, el gobierno porteño. Para empezar, la alegría ya por el reconocimiento que significa internacional haber elegido a Buenos Aires como sede de un evento de esta importancia, un evento internacional de esta magnitud con las ciudades, muchas de las ciudades más importantes del mundo. Segundo, por la convocatoria. La convocatoria también tiene que ver un poco con ese reconocimiento, que es a la trayectoria de la Ciudad de Buenos Aires en materia de políticas de sustentabilidad, todo lo que se viene haciendo en estos años, y la convocatoria duplicó la del C40 anterior. Tuvimos 109 alcaldes internacionales, pero además le agregamos un capítulo novedoso al C40 que fue reconocido inclusive acá, y ya se tomó la decisión que los próximos C40 incluyan ese capítulo, que es el trabajo con intendentes del propio país anfitrión. Así que en ese sentido también. Y en tercer lugar, la alegría de todos aquellos que participaron del C40 y el reconocimiento por lo constructivo, lo productivo de cada uno de los encuentros, los oradores, el Business Forum, que también tomó parte del C40 como parte neurálgica, ¿no?, de todas estas actividades. Así que la verdad es que es un balance extremadamente positivo. Felipe, mencionaste el tema del Foro Federal. Y el jefe de gobierno insistió mucho en la necesidad de construir consensos, incluso por fuera de la grieta, de la lógica de la grieta. Sin embargo, en el Foro Federal y también aquí faltaron representantes del oficialismo a nivel nacional. ¿Lo están intentando? O sea, ¿hay diálogo con intendentes del Frente de Todos para sumarlos a la misma agenda? A ver, como decimos siempre, hay personas, hay espacios con los que no nos vamos a poner de acuerdo, porque tenemos una visión de las cosas diametralmente diferente, diametralmente opuesta. Y también han habido expresiones que no pertenecen a Juntos por el Cambio acá en este foro federal. Sí, el intendente de Rosario, de Córdoba. Exactamente, sí. Y con todo ese espectro se pudo trabajar y se trabajó durante todo el año. Lo de estos días es el corolario de ese trabajo a nivel federal y nosotros celebramos y también valoramos muchísimo todo ese trabajo. Eso es parte del mensaje de la Argentina que estamos convencidos que se viene. Bueno, de hecho, para el gobierno porteño, Thaís, el hecho de que este formato, ¿no?, de otros municipios que no forman parte de la red C40 también se sumen en la próxima cumbre del mismo formato del país, ¿no?, el que sea sede, se va a replicar como, digamos, un modelo que se aplicó, que lo promovió la Ciudad de Buenos Aires y que se va a exportar ahora en las próximas cumbres. Sí, es lo ideal y también siempre pensando, ¿no?, que la acción climática no debería tener color político, que es algo que se tiene que sostener como política de Estado a lo largo del tiempo y no en función del gobierno de turno. Venimos hablando desde el comienzo del programa y también desde el día miércoles. ¿Quién pone la plata?
Es la frase de Thaís, la plata sobre la mesa. Leandro Dario, ¿quién pone la plata? Bueno, hoy hubo un anuncio muy importante al respecto. 3 bancos multilaterales financieros, el BID, el Banco Mundial y la CAF, comprometieron 77.900 millones de dólares para financiar proyectos que busquen mitigar y adaptarse al cambio climático, lo estamos viendo en pantalla, destinados a ciudades de América Latina y el Caribe. Hasta 2026 se van a invertir 77.900 millones de dólares. Es un compromiso muy, muy fuerte, pero ¿cuál es el problema? Este dinero que debería ir a las ciudades como destino final, en realidad es otorgado en principio a estados nacionales, ¿no? Muchos de los estados nacionales en América Latina y el Caribe son estados que están endeudados. Y algunos, como la Argentina, están con un programa con el FMI. Un programa con el FMI que tiene metas claras, entre otras cosas, de déficit fiscal. Argentina tiene que cumplir una meta del 2,5% este año, 1,9% del PBI el año que viene. Bueno, ¿cuál es el problema? Sergio Massa, la semana pasada, en la asamblea anual del FMI en Washington, dijo que el FMI computa este dinero de forma contable como parte del déficit fiscal, mientras que los bancos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF lo computan como inversión para el desarrollo. Entonces, cuando esas partidas llegan y el Estado que está endeudado y que tiene un programa con el FMI lo quiere ejecutar, el FMI lo computa como parte del déficit fiscal. Entonces, lo que están pidiendo estos estados, entre ellos la Argentina, es que el FMI tenga el mismo criterio que tiene el Banco Mundial, el BID y la CAF, y lo consideren como parte de una inversión para el desarrollo, para financiar proyectos sustentables que permitan a estos estados a impulsar justamente infraestructura resiliente, justamente proyectos que busquen adaptarse y mitigar el cambio climático. Estuvimos hablando, y después vamos a ver, con el alcalde de Medellín, que también se quejaba del formato de los proyectos que financian estas entidades. Dice, algunos de los que son rentables los financian. Por ejemplo, la transición energética. Ahora, los que no son rentables, es decir, mejorar las condiciones para adaptarse al cambio climático de los barrios vulnerables, es decir, prevenir eventuales inundaciones, para ahí no hay plata. Es que por eso el tema del financiamiento es el gran tema del momento, porque son como las 3 partes. Primero, ¿de dónde viene el dinero? Después, que el dinero esté sobre la mesa, y después, ¿a qué va dinero? Es decir, ¿qué es lo que vamos a considerar como acción climática? Si va a ser, por ejemplo, inversión en vaca muerta porque el gas nos va a ayudar para la transición, o si va a ser acelerar ya directamente la transición hacia renovables. Entonces, eso es lo que hoy está sobre la mesa. Y quería agregar a lo de Leandro que recordemos que el gobierno nacional había presentado este pedido de canje de deuda por acción climática, una suerte de reducir un porcentaje de la deuda que tenemos ya contraída para, en lugar de devolverlo, que esté destinado a acciones justamente frente al cambio climático. Ahora, lo que yo había conversado con los expertos de financiamiento climático te dicen, eso en la arquitectura financiera actual es casi imposible de poder implementar. Se necesita de toda una nueva, ¿no? Todo un nuevo sistema arquitectónico en el financiamiento climático que no va con los tiempos de lo que requiere la crisis climática. Dejamos el financiamiento de lado un ratito nada más. Ahora nos vamos a la calle con Lina Ramírez, que está en el Planetario, donde hay un festival precisamente para darle cierre a esta cumbre C40 de alcaldes. Lina, buenas noches. ¿Cómo está, Damián, equipo? Buenas noches. Te digo, el Planetario ya a esta hora es una fiesta. Desde las 14 horas inició este festival, que el título es Los pies en el pasto. Y la idea es, lo que invita en este caso el gobierno porteño, es a conectar con nuestro entorno. Te digo que una jornada de actividades extensísima, mientras que los alcaldes y las diferentes personas que estaban trabajando en el centro de convenciones estaban allá trabajando. Aquí te digo, lo único que había era fiesta y también diferentes actividades. Vimos, por ejemplo, talleres de compost, talleres de reciclaje, talleres también de sustentabilidad en el marco del Plan Buenos Aires Recicla. Y también vemos esta feria, que es la que estamos viendo en este momento, que es la que ya conocemos, ¿no? La tradicional feria Sabe la Tierra. La gente hace un ratito nada más estuvo disfrutando de música en vivo, y cuando finalizó el show que había, se acercó aquí
a disfrutar de productos en su mayoría vegetarianos y veganos. Te digo que en materia, ¿no?, del cierre de este festival, el gobierno lo que propuso este año, en realidad en este marco, el tema central fue la huella de carbono. Y lo que nos decían los organizadores era que a través de diferentes actividades buscaban generar conciencia, ¿no?, con estas diferentes actividades sobre nuestras acciones y cómo reducir además esa huella de carbono. Van a estar hasta las 23 horas. Hasta las 23 horas ahora vamos a dar una vueltita hacia el escenario para que veas la cantidad de gente. Eso te iba a preguntar, Lina, ¿qué está ocurriendo en el escenario? Porque escuchamos de fondo, no sabemos si es un animador o qué. Y la otra pregunta es, ¿cómo está la noche como para estar con los pies en el pasto? Te digo que la noche está muy fría. Yo no me sacaría los zapatos porque hace bastante frío. Probablemente los que estuvieron sobre las 14 horas lo hicieron, pero ahora está bastante frío. Pero aún así te digo, mirá la cantidad de gente que hay. En este momento, hace un ratito finalizó de dar su espectáculo Los Pibitos y ahora viene Turf, que es la banda invitada para cerrar este cierre, ¿no?, esta fiesta de la Cumbre Mundial del C40. Te cuento además que vimos vecinos, vimos vecinas de la ciudad, pero vimos muchos jóvenes también que tenían la acreditación del C40 y vimos, por supuesto, que era gente que estaba de afuera, así que están visitando, ¿no?, y uniéndose a esta celebración. Un planetario, chicos, que además lo que hicieron es adaptar su iluminación acorde a la temática, ¿no? Entonces el planetario constantemente está mostrando mensajes como, por ejemplo, no sé, lleva tu ecobolsa al supermercado, usa transporte sustentable como la bici, y bueno, diferentes mensajes que estuvieron proyectándose durante la jornada. Si quieren venir, quedan 2 horitas para disfrutar de este lugar, que hace frío, pero que igual la gente, te digo, está celebrando. Hay gente en el piso, sentada, comiendo algo, tomando algo, y de esta forma entonces el gobierno lo que propone, ¿no?, es cerrar esta actividad y que los vecinos y las vecinas y todos los que están visitando la ciudad puedan unirse a esta celebración. Por supuesto, Lina, en 35 minutos estamos ahí. De todos modos, sí, volvemos un ratito al planetario para escuchar un poquito de música. Gracias, Lina. Ahora nosotros vamos a ir a una pausa y cuando volvemos vamos a hablar de uno de los anuncios que hubo en la cumbre en el día de hoy vinculado con la basura cero. Ciudades que se comprometieron a reducir drásticamente la cantidad de basura que se termina enterrando. Ya venimos. Los viernes a la noche, el canal de la ciudad abre las puertas de Club de Vinilos, con la conducción de Eduardo de la Puente y Electra Violeta. Soy una persona que me volví como muy biológica y como que hay una química del sonido, de su ingeniería me pega, ¿no? Lo analógico, cuando hay un buen dispositivo o un buen parlante, me pega un montón. Yo también acuerdo que hay como una calidad casi insuperable a la hora de lo analógico. Este viernes, entrevista a Miss Bolivia, Club de Vinilos. Viernes a las 23, por el canal de la ciudad. La lectura siempre es una buena idea, pero además de leer, nos vamos a encargar de mostrarte todos los aspectos que hacen al libro. Un libro supone una responsabilidad enorme. Un lector te entrega 2 cosas, lo que cuesta el libro y sobre todo su tiempo de ocio, que es muy escaso. Sí, es cierto. Yo no me puedo permitir malgastar el tiempo de ocio de nadie. Perhaps the world needs a book about the common. ¿Te pasa que hay escritores que los lees y decís, lo quiero dejar porque me voy a escribir? Todo el tiempo. Y son escritores a los que uno vuelve cuando por ahí se extravía en la selva. Conducido por Héctor Jacinto Gómez. El Quijote no se mancha. El programa que se lee. Miércoles a las 23. Por el canal de la ciudad. ¿Qué va a
pasar el septiembre, no sé, llega la primavera y con ella un montón de cuestiones más que después les vamos a estar contando. Ese tipo no trabaja en ningún canal serio, creo, ¿no? Un joven de 23 años detenido por vender Fernet en Bombucha, Juan. Pero no era carnaval. Una muestra más de que en este país no dejan crecer a las pymes, viejo. Usted es periodista, que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. ¡Los Pumas! ¡Sí, los Pumas vencieron a los All Blacks! ¡Sí, de visitantes! ¿Cómo que no? Era por la marcha en apoyo a Cristina. Hoy estamos así, bánquennos. Cada vez la vamos a querer más. Un montón. Para alquilar balcones, con Diego Zucalesca. De lunes a viernes a las 22, por el canal de la ciudad. Segundo bloque de este programa especial dedicado a la cumbre C40 que finalizó hoy en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar ahora de uno de los anuncios que un grupo de ciudades realizó hoy de adherir a un programa, el programa Basura Cero, que de hecho lo que busca es minimizar la cantidad de desperdicios que se entierran a partir de distintas metas. ¿En la ciudad de Buenos Aires existe? Sí, el programa sí. Puntualmente lo que hoy se dio a conocer, se firmó lo que se dio en llamar el camino hacia la basura cero, que hacía hincapié en los residuos orgánicos, en lo que sería que tiene que estar destinado a compost para que se reaproveche eso después, ¿no? Para abono orgánico y otros usos. Y que lo que buscan, se comprometieron a tratar al menos el 30% de los residuos orgánicos. Esto en criollo de lo que nosotros hacemos en el hogar sería separar por un lado lo que es reciclable, papel, cartón, vidrio, lo orgánico, que puede ser compostable, y sí, finalmente después lo último que se considera basura. Ahí estamos viendo, de hecho, 3 ejes que forman parte de este compromiso del camino hacia la basura cero. Como decías, bajar los residuos orgánicos, pero un paso anterior que se comprometen, que es a recolectar los residuos en tiempo y forma. Todavía hay lugares en donde no hay un plan específico de horarios, días en los que pasa alguien y retira la basura, por un lado. Y por otro lado, es, como vos decías, bajar el 30% de los residuos orgánicos, que va de la mano de disminuir 30% las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen que ver con los orgánicos, ¿no? Son 13 ciudades del sur global las que han firmado este compromiso. Se encuentran de América Latina, están en Buenos Aires, Quito, Río de Janeiro, junto con otras representantes del sur global. Y una representante del sur global es Tanya Campbell, que es alcaldesa de Ekurhuleni, que es una ciudad de Sudáfrica, que contó la experiencia de la aplicación de este programa en su ciudad. En Ekurhuleni hemos realizado un plan de acción, Ekurhuleni Challenge 2030, del 2030. Nuestra ciudad también quiere lograr 50% de reducción en lo que serían los residuos sólidos. Este plan de acción va a lograr una reducción del 23% de dióxido de carbono. La idea es que con este plan podamos reducir 65% para el 2030, la integración de los residuos en lo que sería el plan de gestión de residuos es parte de minimizar los residuos en nuestros sitios de manejo de residuos. También tenemos herramientas de entrenamiento dentro de lo que sería el área informal, de la gente que se encarga de recoger los residuos. Tenemos un equipo que forma co-ops y en estas cooperativas que hemos formado estamos brindándoles lo que serían las herramientas del trabajo, vehículos equipados para poder gestionar los residuos. Así que esto nos da la plataforma como ciudad para poder emplearlos y abonarles sus salarios como pequeños negocios,
parte de lo que sería también los trabajos verdes a los que apuntamos. El objetivo central, Thais, es reducir el gas metano, ¿no? Que es el que se produce por, por los residuos orgánicos, ¿no? Sí, la mala gestión de los residuos contribuye también al cambio climático. Siempre hay que tener en cuenta que, por un lado, lo que dice la ciencia es que se requieren cambios en todos los sectores y desde todos los actores, pero por otro lado, también saber cuáles son esos sectores que más van a poder marcar una diferencia. Yo miraba en el caso del inventario de gases de efecto invernadero de la ciudad de Buenos Aires, vos tenés que los residuos contribuyen con un 17% de las emisiones, pero los que más te van a marcar una diferencia en la reducción van a ser energía, que hoy es responsable del 52%, y transporte de un 31%. ¿Significa esto entonces dejamos a un lado residuos en cuanto a acción? No, hay que hacer en todos los sectores los cambios, sabiendo que en aquellos donde hay que hacer cambios más drásticos son los que más contribuyen. Y de hecho, hay ciudades donde los cambios drásticos son mucho más difíciles, pensando en las megaciudades como en Nueva York, donde de hecho tienen un plan muy ambicioso para que los edificios, que son los principales contaminadores de Nueva York, empiezan a reducir los gases de efecto invernadero que producen, pero también tienen un plan dedicado precisamente a los residuos orgánicos, un plan de compostaje que de hecho recién se está implementando en esa ciudad y que nos lo contaba la vicealcaldesa de Nueva York, Meda Yoshi, que por un lado, cómo se va a implementar, cómo se está implementando, que de hecho un dato, están cambiando, ¿vieron esas tradicionales máquinas expendedoras de diarios? Sí. Bueno, para que ahí los vecinos de Nueva York dejen sus residuos orgánicos. Ideas para acercar, porque muchas veces uno tiene que acercarse hasta el punto verde, como en la ciudad de Buenos Aires, hay uno por cada comuna, una compostera comunitaria. Lo que están buscando en Nueva York es acercarle al vecino no la compostera, sino el lugar donde puede dejar sus residuos orgánicos. Esto dialogábamos con la vicealcaldesa de Nueva York. So the nice thing about C40 is you may be a leader in the States on something and then you come here and realize you're not the leader because there's so many other international cities that are really at the forefront of waste management, and even here in Buenos Aires, looking at your containerization plan is very, very inspiring. But for us, we just rolled out the nation's largest curbside organics collection initiative. We picked one borough, Queens. We're a large city, so that's 2 million people just in Queens. And we pick up on the curb. You don't have to deliver it. You don't have to take it somewhere special, all of your organics. And that's even residue on products like paper as well as meat and vegetables. It's a complete organics collection. We, in 2 weeks of starting, have already collected 1 million pounds of organics. We have done almost tripled the amount of collection that every other program that we launched was able to collect. The primary difference is this isn't one where people volunteer to be part of it. Everybody's automatically part of it, so it's very easy. So we look forward to rolling that out citywide. And ultimately taking that organics and turning it into soil for our grow programs, and also using our anaerobic digesters to turn it into gas that we can then sell to the National Grid, our gas utility company. Otro dato, ¿no, Thais? Que se puede aprovechar el desperdicio orgánico para también generar energía, ¿no? Sí, total. Sí, o sea, cuando hace esto que hablamos estos días también, de que sea todo circular, ¿no? Y en donde no termine habiendo un descarte que genere un impacto negativo en el ambiente, ahí todos van a salir ganando. E incluso pensar también que lo que algunos consideran basura termina siendo algo valioso en términos de trabajadores. Digo, lo que nosotros acá conocemos, los cartoneros, los recolectores urbanos, es algo que en Nueva York, yo estuve hace 3 semanas trabajando ahí, y que también es muy fuerte. Allá los canners se denomina porque lo que más juntan son justamente latas. Otro fragmento de la conversación con la vicealcaldesa de Nueva York, preguntándole, bueno, esto es un cambio cultural que tiene que producirse, que en la casa empiecen a apartar los orgánicos y llevarlos a un lugar determinado. El rol que cumplen los niños en esa tarea. We can't deny, nobody can deny what's happening to our planet. And people are not living in the dark. They're not naive about it. And I have to say, I think it's the youth of New York that are the strongest voice. So in school, every school in New York City is
either has or will have an organics drop-off program, and the school lunches will all be divided, so there's organics collection. Part of that process is educating the children on the importance of separating that part of our trash stream. It's 1/3 of our trash stream. It's the heaviest part. And so it absolutely influences when they go home, what they talk to their parents about what's important. So I think the children are, in some ways, our greatest advocates. Y la pregunta que siempre nos venimos haciendo, ¿y quién lo paga? ¿Quién financia un sistema de gestión de residuos como este? Que puede ser, por ejemplo, aprovechar los orgánicos para compostar. ¿Quién financia, Lean? Bueno, justamente esta semana Argentina recibió un préstamo para la gestión de residuos de bancos multilaterales, entre ellos el BID. Tenemos una placa para mostrarte porque justamente esta semana Argentina accedió a 187 millones de dólares que justamente van a ser destinados al Plan GIRSU. El Plan GIRSU es Gestión Integrada de Residuos Sólidos Urbanos y esto va a ser destinado a la construcción de centros ambientales en General Alvarado, Santiago del Estero y La Banda, optimización de la gestión de los residuos en distintos municipios del país y también para la compra de bienes y dotación de infraestructura para clasificar y separar residuos. Esta semana, te decía, recibimos 187 millones de dólares, que es el primer tramo de un préstamo que es por 487 millones y medio de dólares y que está destinado justamente a esta problemática. Es en muchas localidades de las provincias, la problemática tiene que ver todavía con los... ¿cómo se llama? Con dejar la basura a cielo abierto, los basurales a cielo abierto. Sí, la quema de basurales están formales e ilegales, pero sigue siendo un problema en todo sentido por el impacto socioambiental que eso tiene. Hasta ahora venimos hablando sobre decisiones públicas, políticas públicas, y también veníamos hablando sobre cómo el ciudadano en su casa empieza a cambiar ciertos hábitos. Un tema central tiene que ver cómo cambiar ciertos hábitos de las empresas, cómo sumar a las empresas a la agenda verde. Y de hecho también, Lean, fue uno de los temas que atravesó la cumbre y que también tuvo un lugar en el día de hoy. Sí, vos sabés, Damián, que yo hoy estaba hablando justamente con el ejecutivo de una multinacional que opera en la Argentina y que participó de C40, tanto como speaker en la cuestión de electromovilidad como sponsor de la cumbre, y le preguntaba concretamente, ¿te llevaste algún negocio de la cumbre? ¿Fuiste a buscar un negocio? Y me dice, no, la verdad que no. Nos sirve la cumbre para mostrar lo que estamos haciendo en otras ciudades. Por ejemplo, cómo estamos trabajando electromovilidad en Bogotá, cómo lo estamos haciendo en Santiago de Chile, y bueno, para que esa experiencia se transmita para que se pueda replicar en otras ciudades, ¿por qué no?, en la ciudad de Buenos Aires. Pero falta mucho, me dice, falta mucho porque falta legislación, falta ley de electromovilidad, falta incentivos, falta que justamente el Estado nos ponga un campo de juego con distintos beneficios, incentivos y un mercado regulado para que podamos operar. Es muy interesante porque eso mismo te decía a vos el presidente de Accenture Argentina, Sergio Kaufmann, ¿verdad? Exactamente, estuvimos hablando que de hecho también había estado Thaís en el Citizen foro... Business Forum, sí, que fue este evento paralelo de la cumbre que reunió al sector público y privado. Y que condujiste vos. Sí, ese dato. En inglés si querés agregar el dato, pero sí que me tocó conducir. Pero en esto que decía Leandro, casi todos hablan de necesitamos normativa, necesitamos un marco que nos acompañe. Si las empresas quieren hacer las cosas bien, bueno, que los ayuden en esa transición y que le termine resultando competitivo, ¿no? Porque si no, no termina siendo negocio más allá de la voluntad de impacto positivo. Y lo que decía Lean, hablando con Kaufmann sobre lo que él evalúa como un plus que hoy empiezan a tener las empresas que se suman a la agenda verde porque empiezan a ser demandadas por compañías que solamente solicitan servicios o productos de empresas como esa. Una de ellas es Accenture. Esto nos decía Kaufmann. Creo que hay una demanda muy clara de ser un protagonista del futuro. Ninguna empresa puede pretender ser protagonista del futuro si no ataca este tema como parte de esa red. No, individualmente nadie lo puede hacer. Aparte, empresas que son grandes empleadores como nosotros, tenemos que seguir la demanda de la generación nueva que empieza a trabajar con nosotros y en muchos casos ya no es un opcional bonito que la empresa esté comprometida. Hay gente que te dice, contame cómo están comprometidos y si no, no voy a trabajar con ustedes. En ese sentido nosotros tenemos una agenda súper agresiva, o sea, muy por delante de muchas expectativas. De hecho, el edificio que tenemos en la ciudad es totalmente energía renovable.
con lo cual, y muchos pasos así, no usamos plástico, o usamos en la menor medida posible, etcétera, etcétera. Pero no alcanza, creo que hay que hacer cosas en conjunto por el sector público y el sector privado para tener proyectos aún más ambiciosos alrededor de esto. De todos modos, hay algo que suena contradictorio, no con la agenda de Centro, sino a nivel global en la Argentina. Hace 2 años en el coloquio de IDEA la agenda verde fue parte, en el último no. Es posible, digamos, ¿no? Creo que está implícito en muchas cosas. Pero por otro lado, yo creo que también tenemos que entender que este cambio no es todo beneficio, es un enorme beneficio y tiene algunos problemas y costos. Yo siempre ayer discutía con un amigo que se enojaba con las obras para las ciclovías en la ciudad. Y es cierto, son molestas. Ahora, si queremos realmente tener una ciudad que tenga huella de carbono lo mínimo posible, tenemos que entender que hay cierta infraestructura que tenemos que tener. Y de hecho, esto que decía Kaufman de tratar de cambiar la mentalidad de quienes dirigen algunas empresas para sumarse a la agenda verde, también fue parte de la agenda con un anuncio que hoy hizo la Ciudad de Buenos Aires, León. Sí, así es. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el grupo consultivo de empresas y cambio climático entre la Ciudad de Buenos Aires y justamente empresas del sector privado. Es un grupo que va a buscar articular justamente el sector público y el privado para hacer frente a los efectos del cambio climático en la Ciudad de Buenos Aires. Y algunas de las empresas que van a formar parte de este grupo son Mercado Libre, Metrogas, que es responsable del 35% de las emisiones en la ciudad, Quilmes, Enel, bueno, un montón de compañías, el grupo Mafre, el grupo Mitre, un montón de compañías que son muy importantes, tienen vastas porciones de mercado en distintas industrias que todos conocemos porque las consumimos y que tienen un rol muy importante en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, va a haber un grupo consultivo con autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacer frente justamente a esta problemática. Y hoy, fuera de la cumbre, en la tarde, un grupo de ambientalistas con una agenda distinta a la que se estaba llevando adelante en la cumbre del C40, realizaron una protesta en la Ciudad de Buenos Aires pidiendo precisamente que otra agenda u otros temas ingresen en la agenda de los alcaldes. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires, si bien hay un sector, una parte que en el C40 se ha llevado a las personas que vinieron de otros países a visitar y parece ser muy linda, la parte que se suele decir afrancesada, es también real que hay todo un lado oculto, un lado B, que en realidad es el lado A, simplemente que no se muestra, que hay muchas deudas pendientes en cuanto a urbanización, en cuanto a los asentamientos informales que todavía hay, en cuanto a la falta de espacios verdes. Si vemos el corredor tal vez desde Núñez hasta el Bajo, vemos 1 millón de parques. Si vamos para el lado, digamos, para adentro, para el lado oeste, empiezan a escasear. Entonces, las deudas en cuanto a lo ambiental y social, que está íntimamente conectado, todavía están pendientes. Bueno, principalmente la que estuvo más en boga hace poco fue la ley de humedales. Vimos fuegos destrozar por todas partes extensísimos territorios. Yo personalmente incluso estuve en Rosario, estuve en el humo, me intoxiqué y toda la bola. Esa es una de las tantas. Hay una ley de envases que está en camino, que hay lobby en contra, pero bueno, luchamos también porque salga. Y bueno, son muchísimas, la verdad, las deudas. Ahora tal vez estoy cansado de largos días, pero hay un montón de cosas. ¿Qué van a hacer hoy? Ahora estamos concentrando acá, en la Plaza Mitre, si no me equivoco, y vamos a marchar hasta lo que sería la puerta del C40, simplemente para demostrar que también estamos afuera, que si bien incluso personas que hemos estado adentro invitados, estamos afuera y nos hacemos escuchar, porque tal vez si adentro no nos escuchan, bueno, tal vez de afuera podemos marcar nuestra posición y hacer que la voz de la juventud y los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y todas las personas que hoy en día no están siendo tenidas en cuenta, empiecen a ser tenidas en cuenta. El canal de la ciudad sigue sumando. Estamos en vivo, como todos los días. Podés ver nuestra programación en la grilla de los principales operadores. Bienvenidos a este jueves. Encontranos en el canal 5, 7 y 515 de Flow, en el 22 de Telecentro, en el 127 de DirecTV, el 401 de la red Intercable, el 25 de InTV. Y sumamos el canal 7 de Claro TV. Porque ahora el canal de la ciudad sigue sumando.
Cuando las respuestas de siempre no alcanzan, es necesario pensar todo de nuevo. Llega al canal de la ciudad Una Noche con Ideas. Un proyecto diverso y grupal, dispuesto a indagar sin prejuicios sobre este tiempo de incertidumbre. Una conversación abierta y transparente sobre la creación en el arte. El espectador tiene una experiencia verdaderamente transformadora, verdaderamente trascendente. Las nuevas culturas. La pregunta es si ya no estamos entrando en un terreno de hipocresía. El placer de la lectura. Vos te marcás el humor como un rasgo de inteligencia. Los saberes personales. De los locos que iban al Ditela, ¿aprendías o era todo happening, digamos, todo sucedía? Sobre el final del día, te espera la experiencia de Una Noche con Ideas. Por el canal de la ciudad. De este programa especial dedicado a la cumbre C40 que finalizó hoy en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a dedicarlo a dos diálogos, dos entrevistas que mantuvimos con dos alcaldes que viven realidades sumamente diferentes. Uno, probablemente una de las ciudades más ricas, Thaís, de los que participaron, ¿no? La ciudad de Los Ángeles. Hollywood. Que ahí su problema no es quién financia, porque de hecho financian ellos mismos. El propio municipio financia, de hecho, de las transformaciones más importantes. La transición eléctrica en la ciudad de Los Ángeles la paga Los Ángeles. Es decir, van a dejar de consumir energía de fósiles para energía solar y la financia directamente el gobierno municipal porque es dueño de la compañía eléctrica, algo que no tiene nada que ver con las realidades que se viven en otros lugares del mundo. Y también dialogamos con el alcalde de Medellín, que hace una advertencia fuertísima, que teme que el cambio climático termine siendo la fuente, el origen que vuelva a conducir a Medellín a ser la ciudad más violenta del planeta. Dos realidades totalmente distintas. Comencemos con la primera, con Eric Garcetti, el alcalde de la ciudad de Los Ángeles. Nuestro acuerdo verde es muy poderoso, pero no es, yo no soy el único escritor de este. Los escritores son la comunidad. Los estudiantes, las comunidades, los vecindarios, las industrias. Hay muchos niveles y existentes en este. Por eso, cuando hay un nuevo alcalde o alcaldesa, él o ella deben de continuar este, porque la gente de mi ciudad demanda una continuación de este trabajo para proveer más trabajos verdes, para mejorar la salud de la ciudad y a salvar nuestro planeta. Por eso un alcalde debe de dar el poder a la gente, no a la alcaldía. La pregunta es cómo se sostiene en el tiempo un plan ambiental. Larreta insistió mucho en estos días sobre generar consensos. Después hablábamos con el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires diciendo, bueno, hay un sector con el que no nos entendemos. Sorprendente, el alcalde de Los Ángeles está convencido de que nadie puede venir a continuación de él a cambiarlo, a abandonarlo, porque entiende que le daría la espalda a la población. Él dice, no era mi plan ambiental, es el plan ambiental de los estudiantes, de los especialistas, de las empresas, por lo tanto, le estaría dando la espalda a ellos, ¿no? Sí, de ahí la importancia justamente en esto que mencionaba antes, de que sean políticas de Estado que se mantengan, y hay distintas herramientas desde el momento en que uno, por ejemplo, el Acuerdo de París lo han ratificado, los países lo incorporan como leyes, entonces hay también exigencias por parte de la ciudadanía, y también entender en el caso de los Estados Unidos qué fue lo que pasó mientras estuvo Donald Trump en la presidencia, que tenía una postura contraria a actuar frente al cambio climático, cómo fueran las ciudades, los estados y el sector privado los que mantuvieron igual a Estados Unidos, independientemente de la postura de Washington, en una acción activa frente al cambio climático. En Los Ángeles, de hecho, tienen también el plan para que todo el parque automotor deje de utilizar combustibles fósiles y pase a utilizar energías renovables, energía eléctrica, ya muy prontito, o sea, en los próximos años. Es sorprendente y, claro, lo que necesitan es que primero las automotrices que están instaladas ahí dejen de producir automóviles que consumen
nafta, por ejemplo, ¿no? Sí, que hagan todo el cambio en la infraestructura y también mucho de lo que se habló en estos días acá en la cumbre, la transición respecto de los empleos. ¿Qué va a pasar con la gente, ¿no? que trabaja hoy bajo determinada industria? Bueno, en esa transición también que se acompañe para no dejar a nadie atrás y para que termine siendo una transición inclusiva. Sí, por lo general se habla del mecánico, ¿no? El que tiene un taller mecánico. Seguramente hay algunos empleos que van a mantenerse porque no es que van a desaparecer de un día para otro los autos que necesitan un taller mecánico. Justamente es una transición y también va a haber que hacer capacitaciones continuas, ¿no? En ese modelo de transición, ya sea tanto energética como en electromovilidad y en otras áreas de la economía. Y también están pensando en las otras industrias, las que proveen a la industria automotriz, no sé, que fabrica filtros de nafta, filtros de aire, que de hecho son elementos, tecnología que no utilizan los autos que se manejan con energía eléctrica, ¿no? Que también hay que pensar en esos sectores, o sea, en los empleados de esas fábricas, cuál va a ser el trabajo que tengan en el futuro, porque eso sí, son trabajos que van a desaparecer. Sí, y cuando se habla también de que la acción climática sea justa, también pensar, porque mucho hablamos, y de hecho acá estamos conversando de esto, que ahora vamos a ver el caso del sur, en la disputa entre norte global y el sur global. Entender también que hay desigualdades y diferencias en el propio norte, que no en todos los países del norte las personas son impactadas de la misma manera por el cambio climático, que están también en otras condiciones de vulnerabilidad. Y por ejemplo en esto, que no todos los grupos, no todas las comunidades están en las mismas condiciones de acceder a un auto eléctrico. Entonces, ¿cómo hacer que la transición termine siendo accesible para todos? Bueno, Los Ángeles, el Estado va a financiar precisamente esos automóviles para los sectores vulnerables, y cuando hablábamos también con Garchitti sobre el norte que debe ayudar al sur, él decía, bueno, nosotros también tenemos nuestro sur, que son nuestros barrios vulnerables. No es lo mismo, claramente, un barrio vulnerable de Los Ángeles que uno en otro lugar del planeta, como por ejemplo en Medellín, que es una de las ciudades que más ha sido reconocida por su agenda verde, por la transición también hacia las energías renovables, y con el alcalde, con Daniel Quintero Calle, estuvimos hablando sobre cómo lleva adelante precisamente la agenda climática en su ciudad. Cualquier ciudad puede ser también la más violenta del mundo si no apela a resolver los problemas de desigualdad, pero lo que he dicho va más allá, y es el cambio climático va a significar aumentos en la desigualdad. Cambio climático es igual a desigualdad, desigualdad es igual a violencias en nuestros territorios. Y ahí la advertencia tiene que estar acompañada de acciones para evitarlo, para revertirlo, para mitigar, para adaptarse a ese cambio y a esas afectaciones. En Medellín, debido a las lluvias causadas por el calentamiento global, 40% más de lluvias de lo tradicional, pues los barrios más pobres son los que están siendo afectados. Y eso está pasando en Medellín, pero también en Lima, y está pasando en Caracas, y está pasando seguramente en algunas zonas de Buenos Aires. En algunos casos son lluvias, en otros casos son olas de calor que pueden ser revertidas si hacemos un cambio en nuestro consumo, en las tecnologías que utilizamos, pero que ya incluso los daños causados implican unos esfuerzos de inversión para mitigarlos y adaptarse. ¿De dónde van a venir esos recursos? Esa es la pregunta. Sería injusto decirle a los países que no causaron el cambio climático, como Colombia, como Buenos Aires, como Argentina, decirles, ustedes tienen que responder por las inversiones que implica adaptarse al cambio climático que no causaron. Hay una cosa buena que pasa en Medellín, a pesar de las disputas políticas que son naturales entre actores políticos que están defendiendo visiones de gobierno, en temas de infraestructura, de movilidad, de cambio climático, hay una continuidad de los proyectos. Yo ejecuto los proyectos diseñados por administraciones anteriores y dejo diseñados proyectos que ejecutarán las próximas. Entonces, más allá de las disputas y los cambios en la política que resultan ser naturales, hay una concepción de futuro que se proyecta más de 20, 30 años y que permite continuidad en proyectos como estos.
Es algo que no se escucha mucho acá, ¿no? De la continuidad. De hecho, el alcalde de Medellín hoy no es del color político de quien lo precedió y probablemente quien venga no sea de su color político porque él es un sector independiente que hoy está muy alejado de la posibilidad de tener una chance de reelección. Así todo, confía que el que viene detrás va a continuar con su propio plan ambiental. Sí, una postura que acá en Argentina, incluso de distinto color político, siempre se mantiene tradicional, coincide con la que dice el alcalde de Medellín, que es esto que se llama en la política climática internacional el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es que todos los países son responsables de actuar frente al cambio climático, pero aquellos países que históricamente más contribuyeron con el problema y que hoy contribuyen más con el problema, tienen responsabilidades distintas. Y en esa responsabilidad distinta es lo que hace que, por ejemplo, tengan que movilizar dinero hacia países como la Argentina, ciudades como Buenos Aires, para que puedan implementar sus políticas de acción climática. Hay que decir que los países del sur global tienen dificultades para obtener financiamiento en cualquier proyecto de desarrollo, entre ellos proyectos de desarrollo vinculados con el cambio climático. Y acá es interesante remarcar que es muy importante que el financiamiento destinado a acciones climáticas no quede rehén ni víctima de pujas geopolíticas. ¿Quién va a financiar? Organismos financieros internacionales donde Washington tiene poder de veto, como el FMI o el Banco Mundial. ¿Lo va a hacer China de forma bilateral? ¿Lo van a hacer organizaciones financieras vinculadas a Beijing? Bueno, justamente el sur global necesita financiamiento. De donde venga, necesita financiamiento para estos proyectos. Pero en esa puja geopolítica internacional que hay entre Estados Unidos y China, pueden haber poder de veto y ciertos condicionamientos hacia el sur global que justamente perjudican a las ciudades del hemisferio sur. Antes de despedirnos, vamos a quedarnos con un mensaje de una joven líder por el cambio climático que estuvo charlando con vos, de hecho. Así es, participó del panel que tuve la suerte de moderar junto también con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y esta joven activista, 22 años tiene y habló la verdad que muy contundente, se refirió a los tomadores de decisión. Pamela Escobar Vargas, ella es activista climática, cofundadora de Fridays for Future México, y habló mucho de esto de el interés de participar activamente de los jóvenes en la acción climática, pero no en este lugar de, bueno, nos escuchan hoy o nos reciben en una reunión, sino de efectivamente estar en la mesa de toma de decisiones y que se les garantice el acceder al mercado laboral en empleos verdes. Eso nos decía a nosotros, dialogando también sobre, bueno, ¿cuál tiene que ser el rol de los jóvenes frente al cambio climático? Lo primero que yo le recomendaría sería la educación ambiental, es decir, que investigue, lea, se informe sobre estos temas que acontecen en la realidad, porque a veces estamos tan acostumbrados a verlo en las noticias, pero en las noticias a veces es más catastrófico y creo que pues sería mejor que se pudiera informar desde otros medios. Y también recomendaría mucho pues el considerar que es la mayor emergencia que existe en la humanidad y que sin duda alguna cada acción que lleve dicha persona pues va a tener algún peso, pero lo importante en esto es que los jóvenes y cualquier sector realice algo, sin duda alguna, porque es más fácil decir, ay, pues ya es un problema alejado. Pero ya cuando vivimos las consecuencias de lleno es cuando nos preocupamos y todos vamos a vivir esas consecuencias, todos, sea nuestra condición económica, social. Entonces creo que es importante partir de una concientización ambiental. Pamela, vos sos muy jovencita. ¿Te acordás qué fue lo que ocurrió en tu vida para que un día empezases a prestarle atención a la agenda del cambio climático? Sí, claro, pues fue justamente desde que empecé a informarme sobre el cambio climático. Mi primer acercamiento fue el libro de Una verdad incómoda de Al Gore. Es un libro muy sencillo de leer porque son pues imágenes, la información está muy concreta y pues fue cuando fue como quitarme una venda de los ojos y siempre he creído que, igual como lo mencioné en el panel, la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo y fue a partir de ahí que empecé a preocuparme más por estas problemáticas, pero así como empezó a aumentar mi miedo, mi preocupación, mi frustración, también empezó a aumentar pues mis ganas por querer cambiar la situación y no quedarme pues así en un estado de solamente esperar a que las cosas pasen.
Hacer algo y no esperar a que las cosas cambien. Lean, reflexión final. Reflexión final, bueno, justamente esto que se dijo varias veces en la cumbre, cómo la economía verde genera oportunidades de negocios y de nuevos empleos para el sector privado, para los trabajadores, para la sociedad civil, y cómo los estados tienen la responsabilidad de aprovechar esa ventana de oportunidad y ofrecer políticas públicas que justamente fijen un sendero para que las empresas y los emprendedores puedan innovar justamente y desarrollar distintos productos, bienes y servicios que estén en consonancias con estas pautas para que los países puedan adaptarse y mitigar el cambio climático. Las ciudades tuvieron su protagonismo acá en Buenos Aires con esta cumbre que ellos no decían esto, los alcaldes, de aquí es donde está pasando la acción, pero la verdadera acción va a tener que venir en 2 semanas en Sharm el Sheikh, donde se va a realizar la Conferencia de Naciones Unidas en Cambio Climático, la COP27. ¿Y por qué digo ahí la verdadera acción? Porque eso sí es un proceso y un marco de cumplimiento donde se tienen que dar avances técnicos en la acción frente al cambio climático y que ya adelanto vamos a estar cubriendo desde allá en el canal de la ciudad. Vas a estar. Voy a estar allá, sí. Muy bien, gracias, Leandro. Felicitaciones por el trabajo que hicieron, chicos. No, por favor, a todos. Una recomendación, tengan siempre una Thaís a su lado. No. Recomendación. No, gracias a todos y en producción y detrás de cámara estos 3 días de este programa especial que hicimos aquí. 3 programas especiales. De vuelta, gracias al equipo periodístico del canal, al equipo técnico del canal y a las autoridades del canal que decidieron que la agenda climática es importante para nosotros y hay que llegar a la población para que seamos todos parte de la agenda verde. Nosotros nos reencontramos, que tengan todos un buen fin de semana. Vamos a seguir nosotros, por supuesto, en el canal de la ciudad. Se quedan con Diego Zucalesca para alquilar balcones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Chau.